Esta pregunta que están viendo en la pantalla vino a mi mente hace unos meses. ¿Qué pasaría si le creyéramos a Dios de la manera en que Él quiere que le creamos? ¿Me escucharon eso? Eso sí se oyó. ¿Qué pasaría? Y esa pregunta detonó otras dos preguntas. ¿Cómo quiere Dios que le crea? ¿Y qué debo de creerle a Dios? Les tengo la noticia de que para este mensaje no vamos a tener las respuestas para estas preguntas. Pero en su lugar quiero crear en ustedes la sed de que se lleven esa pregunta en su corazón, para que la respondan personalmente. ¿Qué pasaría si yo le creyera a Dios de la manera en que Dios quiere que yo le crea? Y estoy hablando de que cada uno de nosotros puede dar esa respuesta. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Una sola pista les quiero dar para esta pregunta. Y la encontramos al final de nuestra presentación, allá en la carta a los Romanos. Una de las cosas que ocurren es que Dios te llena de todo gozo y paz en el creer. Y la esperanza abunda en ti. Eso lo hace Dios en la persona que le cree de la manera en que Él quiere que le creamos. Romanos 15:13. ¿Cómo quiere Dios que le creamos? Podemos brevemente decir que Él quiere que le creamos no dudando nada de lo que Él dice. Él quiere que le creamos de todo corazón. Él quiere que le creamos en plena certidumbre de fe, acercándonos confiadamente a Él. Es la manera en que Él quiere que le creamos. Y en cuanto a qué debo de creer de Dios, pues debo de creer toda la palabra de Dios, todo su consejo, porque toda la palabra de Dios es verdad. Dios quiere que le crea de todo corazón todo lo que Él me ha dicho. Y entonces la pregunta de tarea para todos nosotros es: ¿qué pasaría en mi vida si le creo a Dios de la manera en que Dios quiere que yo le crea? ¿Cómo cambiaría tu vida? Eso lo vamos a responder personalmente cada uno de nosotros. Y en su lugar vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasa cuando no creemos y lo que pasa cuando sí creemos. Y cada uno de nosotros hará su propia combinación y al llevarse la tarea dirá: bueno, yo ya tengo mi respuesta personal de lo que pasaría en mi vida si le empiezo a creer a Dios en la manera en que Él quiere que yo le crea. En ocasiones es útil cuando queremos conocer algo, cuando queremos la respuesta a algún asunto que estamos considerando, es útil revisar lo que no es ese asunto que estamos revisando. Si yo quiero saber lo que es el amor, por ejemplo, en ocasiones es útil entender y ver primero lo que no es el amor, para empezar a entender de una manera más profunda y más completa. Vamos a ver unos ejemplos de lo que ocurre cuando no le creemos a Dios. Vamos por favor a Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice así, hablando del Señor Jesucristo: salió de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Fíjense, veían el poder en los milagros, oían la sabiduría que tenía, y la respuesta de ellos ante eso fue: se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor se asombró de la incredulidad. Era un grupo de judíos que asistían a una sinagoga, que oyeron al Señor, escucharon esa sabiduría, vieron los milagros y se escandalizaban, no creían, se escandalizaban, y al contrario decían: ¿y de dónde sacó todo lo que vemos y oímos? Incluso hay otros pasajes en la Escritura que nos dicen que sus propios hermanos, suena mucho siseo, ¿no? Algo está pasando. ¿Se escucha bien? En otros pasajes de la Escritura se nos dice que los propios hermanos del Señor no creían en Él. Aquí los mencionan por nombre, algunos de ellos no creían en Él. Y el Señor se maravillaba, se asombraba de eso. Se quedaba asombrado por la incredulidad. Pero esto no era privativo de los que no creían en Él, sino que también dentro de sus discípulos encontró la misma situación. Por ejemplo, el día en que el Señor resucitó, María Magdalena junto con otras mujeres llevaban al sepulcro unas especias aromáticas para ungirle. Ellas habían visto el día anterior en dónde había sido sepultado el Señor, habían visto cómo había sido puesto el cuerpo del Señor, y prepararon todas estas especias aromáticas, y muy temprano, el día domingo, el primer día, fueron al sepulcro con la intención de ungirle. Pero llegando ahí, vieron la gran piedra que bloqueaba la entrada al sepulcro removida, no estaba el cuerpo del Señor, y en su lugar había un joven de ropa blanca que les dice: vienen a buscar a Jesús, ¿verdad? Pues no está aquí, ha resucitado como les dijo, y ahora va allá adelante de ustedes, va rumbo a Galilea, así que vayan ustedes y cuéntenle esto a los discípulos. Las mujeres salen de ahí, María Magdalena al frente, a llevar esa noticia a los discípulos. Vamos a ver qué ocurrió con el mensaje que ella llevó en Marcos 16, del 9 al 11. Acuérdense, estamos viendo qué ocurrió cuando no creemos. Marcos 16, del 9 al 11 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Sus discípulos no lo creyeron. Después de haber estado 3 años con él, oyendo de su propia boca: me van a entregar, es necesario que yo padezca, que muera y que resucite al tercer día. Y entonces tenemos aquí a unas mujeres que vieron el sepulcro vacío, que ven a un ángel que les dice: ya resucitó como les dijo, vayan y cuéntenlo. Y los 11 que estaban reunidos ahí, cuando escucharon la noticia: el Señor vive, ha resucitado, ya el sepulcro está solo, no lo creyeron. Marcos, ahí mismo en ese mismo evangelio, versículos 12 y 13.
Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Quiénes eran estos otros? Otra vez, los 11. Y no lo creyeron. Dice, ni aún a ellos creyeron. Aquí en Marcos está muy condensada esta historia. Estos dos discípulos que iban de camino son aquellos dos discípulos que iban a Emaús, que está el detalle descrito allá en Lucas 24, y no vamos a ir a esa cita, simplemente vamos a ver algunos puntos interesantes. Ellos iban platicando en el camino, iban muy tristes, se les notaba en su semblante, y de pronto el Señor Jesucristo se les une en la caminata. Al principio ellos no lo reconocen, y Él les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes y por qué están tristes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, incluso se atrevió a reclamarle, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe todas estas cosas que ocurrieron? Y el Señor, siguiéndole el juego a Cleofas, le dice, ¿de qué cosas hablas? ¿Qué cosas? Y él, ya entrado en valor, le dice, pues de Jesús, un varón aprobado por Dios, que hizo milagros, que tenía poder, que nos anunciaba, que nosotros creíamos que era el que iba a librar a Israel, y ahora pues ya son 3 días que murió. Aunque sabes, también está el asunto este de que unas mujeres vinieron a decirnos que sí había resucitado, pero pues no sabemos, nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Esa fue, en resumen, la reacción de estos dos discípulos. Me llama la atención cómo ellos dicen, ¿que eres tú el único que no sabe las cosas? Ellos sí sabían las cosas, ¿verdad? Se sabían todo, es más, le describieron perfectamente al Señor todo lo que Él les había enseñado en 3 años, todo lo que Él les había dicho, todo lo que Él había hecho. ¿No sabes tú esto? Jesús es así, Él hace esto, Él dice aquello. ¿Tú no sabes eso? El problema es que saber no es lo mismo que creer. Ellos sabían todas las cosas, pero no creían. Es terrible, terrible esa equivocación. No caigamos en ese error de decir, yo sé esto, pero no lo creo. Porque cuando nosotros sabemos algo y no lo creemos, lo que estamos haciendo es no darle crédito a la persona que nos dice algo. No le estamos dando el crédito al asunto que estamos considerando. Por ejemplo, podemos saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no necesariamente creerlo. Y hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos saber de memoria la historia de los grandes milagros de Dios con su pueblo de Israel, cómo abrió el mar, cómo trajo plagas contra Egipto, y podemos dudar de su veracidad. Podemos saberlo intelectualmente y decir, bueno, quizás son simplemente historias fantásticas como para contarle a los niños, ¿verdad? Las grandes plagas, el mar abierto, el río abierto, la columna de nube, la columna de fuego. Bueno, pues sí sé eso, pero podemos dudar. Podemos incluso enumerar los milagros del Señor, pero si no creemos que Él los hizo porque es el Hijo de Dios, de nada nos sirve que sepamos los milagros. Y podemos recorrer el Evangelio de Juan y ver las 6 grandes señales que están registradas ahí, que están registradas para que sepamos y creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si no creemos, resulta en vano. De nada nos sirve y ofendemos a Dios cuando no lo creemos, cuando no le creemos a Él. Por cierto, a estos 2 discípulos del camino sí les tocó una muy buena reprimenda de parte del Señor. Allí en Lucas 24, 25
Una vez que ellos le dijeron todo lo que ellos sabían, pero no creían, el Señor les dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta es una de las cosas que ocurren cuando tú y yo, o cualquier persona, no le cree a Dios. Primero, Dios se asombra de la incredulidad. Ante tanta evidencia y no crees, me asombra, puede decir como dijo el Señor. Ante nuestra incredulidad, el Señor nos puede reprender y decir, eres un insensato y eres un tardo de corazón para creer todo lo que está escrito por los profetas, en la ley, en los salmos. Y ahora nosotros tenemos menos excusa, porque tenemos todo el Nuevo Testamento con la explicación de las cosas que ocurrieron antes. Entonces, María Magdalena y las otras mujeres fueron con los 11, les dijeron el Señor vive, y los 11 no creyeron. Luego estos dos caminantes fueron con los 11 y les dijeron, ya lo vimos también nosotros, y tampoco creyeron. Entonces ahora el Señor va con los 11 y vamos a Marcos 16:14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y no crean que los saludó primero así muy bien, les dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó su incredulidad. Hermano, esto le podemos estar haciendo nosotros también a nuestro Dios. Provocarlo a asombro por nuestra incredulidad. Provocarlo a que nos diga, eres un insensato y tardo de corazón para creerme. Podemos estarlo provocando a que nos diga, te tengo que reprochar tu incredulidad y dureza de corazón porque no crees. Porque no crees lo que ya tengo para ti. Para nosotros, lo que Dios quiere es fe. Lo que Dios quiere es que le creamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Por más que hagamos cosas, por más que nos desgastemos en ministerios, en trabajos, forzados o no, si no hay fe, si no le creemos a Él, esta es la reacción que provocamos: asombro, regaño, insensatos, tardos de corazón. Y hay muchas otras partes en la Escritura. Recuerdan a Tomás, que le dice, ya no seas incrédulo. Mira, ¿quieres meter tu mano en los orificios de los clavos y en mi costado? Ven, hazlo, y ya no seas incrédulo. Pero de nosotros dice el Señor, mira Tomás, tú crees porque viste. Bienaventurados, dichosos aquellos que sin ver creen. Y aquí estamos varios que no vimos, ni tocamos, ni palpamos, pero tenemos la verdad escrita. Nuestra tarea es creer, hermanos. Nuestra tarea es creerle a Dios, no dudando. Los 11 venían unos y otros y no creemos. 3 años viviendo con el Señor, escuchando sus enseñanzas, sus predicciones. No creyeron. Y finalmente Él llega y les reprocha su incredulidad. ¿Cuál sería la reacción entonces del Señor? La misma. Sin duda se asombraría de nuestra incredulidad, nos consideraría insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice su palabra, nos reprocharía nuestra incredulidad y dureza de corazón. Pero ¿sabes qué? Ni tú ni yo queremos estar en esa posición, ¿verdad? ¿O sí? Claro que no, nosotros no, porque para nosotros la vida en Cristo es una vida de fe, una vida en que creemos a nuestro Señor. En ocasiones, sin embargo, no le creemos, en ocasiones dudamos de lo que Dios dice. Hoy en día, y aún como hijos de Dios, somos incrédulos a la verdad de Dios. Y no me estoy refiriendo a la verdad básica para la salvación, me refiero a la verdad de Dios como una norma de vida en todos los aspectos de nuestra vida. A veces dudamos, a veces no creemos, a veces nos cuesta.
Dios nos exhorta ahí en Hebreos 3, 12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad no nos corresponde a nosotros, hermanos. Si alguien en el mundo debe de ser reconocido por su fe, somos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. En nosotros la incredulidad no tiene cabida. No tiene cabida. La Escritura nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Incluso la incredulidad es un pecado, porque tenemos toda la evidencia de parte de nuestro Dios. Él quiere que tú y yo le creamos. ¿Qué le debemos de creer? La verdad de Dios. ¿La verdad en cuanto a qué? Pues la verdad de Dios en cuanto a Él mismo. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Porque en el mundo se oyen muchas cosas y pensamos que Dios es la madre tierra, y pensamos que Dios es la Santa Muerte, y pensamos que Dios es una energía y que es una fuerza. La verdad de Dios que Él quiere que le creamos es la verdad que Él dice sobre sí mismo, la verdad de Dios sobre ti y sobre mí, la verdad de Dios sobre la autoridad, la verdad de Dios sobre el matrimonio, la verdad de Dios sobre el sexo, sobre la pureza sexual, la verdad de Dios sobre el dinero, la verdad de Dios sobre la paternidad, la verdad de Dios sobre cualquier asunto de tu vida. Dios quiere que le creas lo que Él tiene que decirnos acerca de esos temas. No sé si me explico, pero cada aspecto de Dios, Dios se ha pronunciado de una o de otra manera. ¿Qué dice Dios sobre el pecado? Bueno, pues esa es la verdad que debemos creer sobre el pecado. ¿Qué dice Dios sobre la ira venidera? Pues esa es la verdad que tenemos que creer. ¿Qué dice Dios sobre la manera de ser libres y salvos de esa ira? Esa es la verdad que necesitamos creer. No otra. Independientemente de lo que el mundo diga, nosotros tenemos que decirle: creo, Señor, te creo a ti, independientemente de lo que el mundo diga a mi alrededor. Y si el mundo hoy dice que el matrimonio es una cosa y que si la pureza sexual es otra, diferente a lo que Dios dice que es, entonces yo tengo la responsabilidad de creerle a Dios, porque Él quiere que le crea a Él, no a los filósofos de moda, no a la ciencia actual, no a las firmas de los espectáculos, ni a los medios de comunicación. Mi responsabilidad es creerle a Él. La verdad de Dios sobre el dinero, por ejemplo, hoy en día hay 1000 teorías sobre cómo enriquecerte, cómo en menos pasos llegar a ser millonario, y salen anuncios por aquí, anuncios por allá. ¿Y qué dice Dios sobre el dinero? Alguien compartió en alguna ocasión que es uno de los temas más mencionados por el Señor en sus pláticas. Lo que sí tenemos que tener claro que el amor al dinero es la raíz de todos los males y es contrario a lo que dice el mundo. Entonces tenemos que creer en lo que dice Dios, y eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Necesitamos ir a la palabra para ver qué dice Dios sobre todas estas cosas. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando sí le creemos, cuando sí creemos a Dios. Tenemos ahí esta cita en Marcos 9, 17 al 24, y dice: este es un caso muy, muy duro, muy interesante, pero muy trágico, y especialmente para todos los que somos padres. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Imagínense la angustia de este padre. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo:
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor se molesta cuando hay incredulidad de nuestra parte. Y dice, a ver, tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Imagínense la escena de un joven revolcándose en tierra, echando espuma por la boca, lastimándose ahí, revolcándose. Y vean la escena del Señor. Se pone a preguntarle al papá, ¿y desde cuándo le pasa? Como un doctor, ¿verdad? ¿Qué síntomas ha tenido? ¿Le dolía así? ¿Le dolía? Yo me quiero imaginar al papá viendo al hijo y el Señor preguntándole, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y lo volteaba a ver, seguramente le dice, pero si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor. Volteaba a ver a su hijo, yo sí creo. Y dice, ayuda mi incredulidad. Sí creo, pero pues tus discípulos ya me fallaron. Sí te creo, pero ningún médico ha podido hacer nada. Sí te creo, pero mi hijo está cada vez peor, se está secando. Y ya dudo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Pero de entrada creo, te quiero creer a ti. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Las cosas a veces están color de hormiga aquí en la tierra, pero necesitamos clamar como este hombre, creo, Señor, ayuda mi incredulidad, porque yo solo no puedo. ¿Qué tenemos que decirle a nuestro Dios cuando somos atacados por temores, por angustias, por la ansiedad al futuro, por los miedos, por la falta de trabajo, por falta de salud? ¿Qué le tenemos que decir? Creo, Señor, te creo a ti, ayuda mi incredulidad. No me dejes quedarme viendo los problemas, porque cuando me quedo viendo los problemas me hundo, así como se hundía Pedro, que con fe, cuando creyó, empezó a caminar sobre el agua, igual que el Señor. Pero en cuanto puso su mirada en las olas gigantes y en la tempestad y quitó la vista del Señor, empezó a hundirse. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? La incredulidad no nos corresponde. ¿Estás atravesando por algún valle de sombra de muerte hoy? ¿Hay algo en tu corazón que te angustia, que te llena de ansiedad, que te tiene atado al pasado y por lo tanto te deprimes? ¿O que te tiene atado al futuro y por lo tanto la ansiedad te agobia? Es el momento de creerle a Dios. Es el momento de creer y decirle, Señor, yo creo que aunque ande en ese valle de sombras y de muerte, si yo derramo esa angustia, esa ansiedad sobre ti, tu paz vendrá, guardará mis pensamientos y mi corazón. Eso dice su palabra. Dios quiere que creas eso. Pero a veces lo desechamos y seguimos comiéndonos las uñas, angustiados por el problema que sea. Vamos a ver dos ejemplos más de cómo o qué ocurre cuando sí le creemos a Dios. Natanael, ahí lo encontramos en Juan 1:45 al 51. Esto es impresionante, la forma que nos enseña Natanael sobre lo que ocurre cuando creemos en Dios. Él era uno de los primeros discípulos y que fue encontrado, dice ahí, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Era algo que Natanael sabía. Como buen judío, él sabía que había un hombre sobre quien había escrito Moisés. Pero cuando oyó lo de la geografía y dijo, es de Nazaret, y Natanael dice, oye, pero ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?
La información que él tenía no cuadraba con esto. Y Felipe le dijo, pues no me creas a mí, ven y ve, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, por un lado sí aceptó, ¿verdad, Natanael? No, yo de veras no hay engaño en mí, pero ¿tú de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué mensaje tan tremendo. Te vi debajo de la higuera. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Con esa sencillez, cuando ya vio al Señor, todo lo que él sabía, todas las cosas que él sabía, las combinó con la experiencia del encuentro con Jesús. Y dijo, sé estas cosas, creo estas cosas. Y entonces me pongo de acuerdo con Dios en que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Israel. Así de sencillo, así de impresionante, creyó de corazón. Es impresionante esto, ¿eh? Te vi debajo de la higuera. Eso fue lo que llevó a Natanael a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Él sabía datos sobre el Mesías, su lugar de origen, su genealogía, pero cuando se encontró de frente con el Señor, dijo, aquí está, todo lo que yo sé, todo lo que he escuchado en la ley, este hombre es. Tú eres el Hijo de Dios. El último ejemplo lo encontramos en Lucas 7, y este es un centurión, es decir, un general del ejército romano que tenía a su cargo varios soldados, 100 soldados por lo menos. Un centurión tenía a su cargo 100 soldados. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, o sea, el siervo del centurión, dice, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjense, el centurión dice, Señor, perdónale el atrevimiento, tú no puedes entrar a mi casa porque soy indigno. Y tan indigno soy que ni siquiera puedo ir a ti, por eso mandé estos emisarios. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. No es necesario que vengas, no es necesario que lo toques, no es necesario que hagas nada, solo di la palabra. Y yo sé que mi siervo, que está moribundo, va a sanar. Eso es fe, hermanos. Eso es creer a Dios. Porque dice, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Yo sé de lo que se trata esto, Señor. Entonces nada más di la palabra y la palabra va a hacerte caso. Así como mis soldados, así como mis siervos me hacen caso a mí, a ti tu palabra te va a hacer caso y mi siervo va a sanar. Fíjense lo que ocurrió cuando creemos en Dios. ¿Qué dijo Jesús? Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló del centurión. Y volviéndose al grupo de gente que lo acompañaba, les dijo, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Jesús se maravilló de la fe del centurión. El centurión creía totalmente capaz a Jesús de sanar a su siervo aún a distancia con solo decir la palabra. No tenía ni un gramo de duda. El padre del muchacho sí quiso creer porque veía el espectáculo terrible, no de ese momento, sino de años de su hijo. Y a pesar de que tenía ciertas dudas, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Porque sí quiero creer, pero todavía estoy viendo esto. Tus discípulos no pudieron, los médicos no han podido hacer nada. Se está secando, se está muriendo mi hijo. Pero si tú puedes, ten misericordia de mí y ayúdanos. Y la respuesta del Señor es, no la dijo, pero está implícita: yo sí puedo. Si puedes, haz algo. El Señor, yo sí puedo, pero el asunto aquí es, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo? Inmediatamente el padre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Natanael fue más cristalina su fe. Te vi debajo de la higuera. Ah, tú eres el Hijo de Dios. Ahora me queda claro todo lo que he oído. Todo lo que he oído en el templo, en la sinagoga, los sábados. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué es lo que Dios dijo ahí? ¿Por eso crees? Pues mira, ahora vas a ver cosas mayores que esa. Es más, a partir de ahora vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que bajan y me sirven. En pocas palabras, nuestra fe, nuestro creerle a Él nos capacita para ver más de las maravillas de Dios a través de su palabra. Eso es lo que ocurre cuando creemos. Cuando el centurión dijo, no, Señor, ya no te molestes, perdóname, te mandé los emisarios y les dije, díganle que venga. No, ¿cómo se me ocurre? No soy digno de que entres a mi casa. Nomás di la palabra ahí en donde estés y mi siervo va a ser sano. Y lo que el Señor pasó por su corazón y su mente y quedó registrado, dijo, ¿saben qué? Nunca, ni en Israel he visto tanta fe como la de este hombre. Y se regresó el Señor, no llegó a la casa del centurión. Y los emisarios cuando llegaron, ¿y tu siervo qué pasó? No, míralo, ya está preparando ahí la cena, ya está sano. En la misma hora que el Señor dijo, nunca había encontrado. 3 hombres de fe, 3 hombres que le creyeron a Dios, cada uno en diferentes circunstancias, pero con un punto en común: le creyeron a la persona correcta. Pusieron su fe en la persona única, digna de que tú y yo pongamos nuestra fe. Tenemos ese punto en común, hermanos. Nuestra misma preciosa fe que nos ha sido dada, pongámosla siempre en la persona correcta, que es Cristo Jesús. ¿Con cuál te identificas, hermano? ¿Con cuál de estos 3? ¿Tienes la fe como el centurión? Ni un gramo de duda, ni un gramo de duda. Dijo, no, yo sé lo que es eso. Yo sé, mis soldados me lo enseñan, ellos hacen lo que les digo, mi siervo. Tú también, Señor, tú también estás en autoridad. Di la palabra. Tenemos ese tipo de fe. O a lo mejor somos un poquito más como Natanael. Te vi debajo de la higuera. Yo te creo, Señor, con eso me basta. Una fe cristalina. A veces nosotros tenemos un poquito más turbia la visión y no somos tan fáciles en creerle a Dios. Oye, pero es que estoy bien preocupado por esto. Oye, pero Dios dice que por nada estéis afanosos. Sí dice, pero es que mira, a veces hay velo en nuestros ojos. Oye, pero es que cree lo que dice Dios, cree en las promesas de Dios. Sí creo, pero... Y ni siquiera somos capaces, como el Padre, de decir, Señor, sí creo. Pero mira, la mera verdad, pues no veo cómo. Ayuda a mi incredulidad. El Señor va a obrar también. Y Él lo que pregunta nada más es, si tú crees, sí se puede. Si tú dudas, si no me crees, me estás deshonrando, porque estás diciendo que yo no soy capaz de hacer lo que yo prometo hacer. Y si tú crees eso, entonces yo me voy a asombrar por tu incredulidad. Yo te voy a decir, insensato, tardo de corazón para creer.
y te voy a reprochar tu incredulidad y tu dureza de corazón. Quizá, por lo menos yo me puedo identificar un poquito más, no con el centurión, ojalá quisiera, y a lo mejor no con Natanael, a lo mejor más como el papá del muchacho, que sí creo y a veces titubeo y a veces, no sé a ustedes, pero a veces la enfermedad es el coco de uno, ¿no? Y no tanto por la muerte, sino por el dolor. Dice uno, no, pues yo no quiero estar ahí todo canalizado ahí en el hospital, pero puedo creerle a Dios y puedo decirle, ayuda a mi incredulidad. El Señor se agrada mediante la fe, Él es honrado cuando le creemos, es glorificado porque reconocemos que Él es el Dios veraz, el que sana, el que salva. Y miren esto, cuando creemos en Él, aceptamos como cierto lo que Dios dice. Eso significa creer. Nos ponemos en la misma sintonía con lo que Dios dice. Decimos, sí, Señor, tú tienes razón. Así como tú dices, así es, y yo lo acepto. Cuando creemos en Él, aceptamos como cierto lo que Dios dice. Nos ponemos de acuerdo con Él. Lo que Él cree es lo mismo que nosotros creemos. Si Dios cree que el matrimonio es honroso, yo también lo creo. Si Dios dice que el matrimonio es honroso porque es entre un hombre y una mujer, yo también lo creo. Si Dios dice que la pureza sexual es importante, yo también lo creo. Si Dios dice que yo no debo apresurarme a enriquecerme porque puedo caer en tentación, en lazo del diablo, yo también lo creo. Es lo que Él quiere de nosotros, hermanos. Es la parte que nos toca como hijos de Dios. Pongámonos de acuerdo con Dios diciéndole, lo que tú dices es cierto, es verdad y yo lo creo. Yo quiero creer. Y si hay alguna pequeña duda en algún tema, ayuda mi incredulidad. Pero aquí, y los voy a dejar con esto, terminamos con esto. Cuando empezamos a creerle a Dios de la manera en que Él quiere que le creamos, es como si nos subiéramos a un carrusel y se arranca un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, porque yo le creo y entonces Él es glorificado, porque le creo, porque estoy diciendo, sí, Señor, tú eres veraz. Y cuando yo creo así, Él me llena de gozo y paz en el creer, lo que decíamos ahí en Romanos 15:13. Y cuando Él me llena de gozo y de paz y de esperanza abundante, ¿qué ocurre en mí? Le creo más. Y entonces Él vuelve a ser glorificado. Y cuando Él es glorificado porque le creo, ¿qué pasa? Me da gozo y paz en el creer. Y entonces es un carrusel virtuoso en el que estamos invitados todos nosotros a subirnos a partir de hoy. Creámosle al Señor de la manera que Él quiere que le creamos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.